En FM Ritmo estamos ya comentando Desde la Esquina del Coco. Desde la Esquina del Coco, el pulso de la ciudad que palpita fuerte en los hechos y personajes que han forjado nuestra realidad. Bienvenidos a esta nueva cita en la Esquina del Coco. Del Taytaybabura se ve radiante tu luz, para la más querida de las bellezas de mi Ecuador. Una de arte, una de vida, cálida y linda, tierra de Dios. Siempre orgullosos te cantaremos, viva la leyenda y tradición. Saludos amigos, bienvenida a la presencia de Pablo Rosero Rivadeneira, grato amigo ibarreño, historiador y antropólogo que aporta constantemente con su vasto conocimiento al desarrollo de este programa. Estamos a 400 años del nacimiento de Mariana de Jesús, la santa ecuatoriana, llena de gracias y virtudes, que dejó una estela brillante para ejemplo de todos los ecuatorianos. Y con la presencia de Pablo vamos a conocer más a fondo quién fue Mariana de Jesús, su espiritualidad, sus dotes humanos, sus ancestros ibarreños y su camino a los altares. Pablo, bienvenido nuevamente. Hablemos de nuestra santa. ¿Quién era Mariana de Jesús Paredes y Flores? Buenas tardes. Buenas tardes, Silvio, y a todos nuestros oyentes. Bueno, Santa Mariana de Jesús, Silvio, empiezo mencionando que era una santa laica, es decir, no fue una monja, no estuvo en ninguna congregación religiosa, fue una santa que vivió su tiempo y su espiritualidad desde su casa. Pero según conversábamos hace un momento, siempre ella quiso ser religiosa, siempre quiso ingresar a alguno de los conventos, pero las cosas no se dieron. Así de es. Manera que se recluyó con su espiritualidad a la privacidad del hogar. Digamos, ella tiene un camino, digamos, en sus inquietudes espirituales. En un primer momento ella piensa, como era lo normal, tomemos en cuenta una cosa, Silvio, que en la época de Mariana de Jesús, el camino que le esperaba a una mujer era el matrimonio o era el convento, o sea, no había más, no habían otras opciones. Entonces, en ese sentido, Mariana de Jesús en un primer momento piensa que su vocación es la vida religiosa. Intenta ingresar primero al monasterio de Santa Clara en Quito y a último momento algo sucedía y no podía ingresar. Lo mismo pasó cuando intentó ingresar al monasterio de Santa Catalina. Por los pretextos más triviales, ella no podía ingresar. Entonces ella fue entendiendo que Dios la quería en su casa, la quería como un ejemplo en medio de su tiempo. Y en ese momento, estamos hablando de los inicios del siglo XVI, del siglo XVII, perdón. Los jesuitas estaban ya en Quito y ellos comienzan a dirigir espiritualmente a Mariana de Jesús. Entonces toda su espiritualidad ella la vive desde su casa. O sea, ella es una mujer que esta faceta se ha destacado poco, ¿no? Generalmente la conocemos como una mujer penitente, como una mujer que se flagelaba, pero lo que se desconoce es toda la labor que ella hacía de servicio a su ciudad. Empezando por su casa. Su casa era enorme, ¿no? Es donde actualmente es el monasterio del Carmen Alto en Quito, en el Arco de la Reina. Estamos hablando de la casa de Mariana de Jesús, pero seguramente fue la casa de los padres, de la mamá. De la hermana, más bien. De la hermana. Porque de la hermana y del cuñado. ¿Qué es lo que pasa? Marianita pierde a sus padres muy pronto. Ella es la última de los hermanos. Entonces, o casi la última. Se queda huérfana muy pronto. Tenía una hermana mayor que ya estaba casada. Entonces, cuando mueren los papás de Mariana, es su hermana mayor la que con su esposo prácticamente adopta a Mariana. Entonces ella pasa toda su niñez en la casa de su hermana y de su cuñado, que es donde digo, es en la esquina esta del Arco de la Reina, en las calles
García Moreno y Rocafuerte, en Quito. Ahí es donde ella pasa su vida. Y claro, la casa era muy grande, llena de servidumbre. Entonces, lo primero que hace Mariana es enseñar a los empleados de la casa. Les enseñaba a leer, a escribir, les enseñaba el catecismo. Entonces empieza así. Luego su servicio ya es hacia afuera, hacia su ciudad. Y hay muchas representaciones, muchos cuadros que la representan a ella, por ejemplo, como enseñando a los indígenas, curándoles, jugando con los niños. Y algo súper interesante, a Marianita le gustaba tocar la vihuela. La vihuela es un instrumento muy parecido a la guitarra. Y tocaba el clavicordio, que era una especie de órgano de aquella época. Entonces esos eran los dos gustos de Mariana de Jesús. Un instrumento parecido al melodio. Exactamente, sí, un instrumento ¿no? parecido al clavicordio. Era de cuerdas, entonces funcionaba, si usted aplastaba la tecla, era como un martillo que tocaba una cuerda dentro del instrumento. Entonces en eso Mariana de Jesús incursionó, es más, se presume que existen por ahí, eso sería tarea para un investigador. Se presume que hay algunas piezas musicales escritas por Mariana de Jesús. Ajá. De lo que se sabe, de lo que la tradición... La diferencia del melodio con el clavicordio es que el melodio funciona en base a aire. Exactamente. Claro, y el clavicordio es de cuerdas. Así es. Sí. Exacto. Entonces es más parecido al piano. Eso, sí. Claro. Para los expertos en música, sí. Mariana de Jesús, una mujer que rompe los esquemas de su tiempo, viviendo una espiritualidad pensada para hombres. Así es. ¿Por qué decimos esto? Porque, como mencionábamos hace un momento, Marianita vive una época donde la mujer tenía pocas posibilidades de desarrollo. Bien podía estar dentro de un convento o bien dentro de la vida matrimonial. Ella opta por una tercera vía, que es el de una mujer que, siendo soltera, siendo laica, o sea, no estaba casada pero tampoco era religiosa, vive en su casa, o sea, vive una espiritualidad o un camino para acercarse a Dios desde su casa. Y en esto la dirigen los padres jesuitas, pero tomemos en cuenta que los jesuitas tienen una particularidad. Es, si no la única, una de las pocas congregaciones que no tiene una rama femenina. Usted encuentra, por ejemplo, en los franciscanos, hay los padres franciscanos y hay las hermanas franciscanas, claro, ¿no es cierto? Los dominicos y igual, dominicas. Dominicos igual, pero en los jesuitas no, solamente hay la rama masculina. Entonces, esta espiritualidad pensada por San Ignacio de Loyola es la que acoge Mariana de Jesús. Además hay algo bien interesante, que esta espiritualidad que propone San Ignacio de Loyola se diferenciaba mucho de las otras congregaciones religiosas. ¿Por qué? Porque las otras congregaciones ya tenían una tradición de siglos. San Francisco de Asís vivió en el 1200, Santo Domingo de Guzmán también, más o menos por el mismo tiempo. Entonces, la Compañía de Jesús es la primera orden religiosa que asoma con el Renacimiento. Estamos hablando de los años 1500. Pero ellos hacen una propuesta nueva. En diferencia a la Edad Media, donde predominaba el teocentrismo, es decir, Dios estaba en el centro de todo y la tierra era un lugar de paso, un lugar de castigo. En el Renacimiento y con los jesuitas se dice no, o sea, el hombre está en el centro del mundo, el ser humano es dueño de su destino, ¿no? Entonces el hombre en el mundo puede hacer cosas, puede ser protagonista de su historia. Entonces es un cambio radical en la forma de entender la relación con Dios. Y entonces en esto Mariana es de las primeras mujeres en lo que hoy es nuestro país que acoge esta forma de vivir la espiritualidad. Saludos a Silvio Miguel, mi hijo, que está viéndonos desde Estados Unidos. Fue una de las primeras notificaciones que la recibimos en la red en la tarde de hoy, y se están multiplicando las llegadas a este programa a través del Facebook. Gracias a Ivette Yacelga, dice: saludos Pablo y don Silvio, excelente tema, un fuerte abrazo. También está con nosotros José Madera Castillo. Seguiremos dando a conocer quiénes están uniéndose. Y a propósito, pueden hacernos llegar preguntas, inquietudes, comentarios a este programa a través de la transmisión en vivo vía Facebook.
La espiritualidad de Mariana de Jesús, acorde a su tiempo, ella pues practicó la mortificación corporal como camino a la perfección espiritual. Así es. Siempre nos han dicho que Mariana de Jesús se mortificaba y hacía sus penitencias, ¿no? Así es. Este es el rasgo que quizás más ha pasado en la historia, ¿no? De esta mujer penitente que se flagelaba, una mujer que prácticamente no comía muy poco. Pero yo me atrevería a decir, Silvio, y en esto a lo mejor hay gente que puede discrepar, pero yo me atrevería a decir que muy poco ha pasado de la verdadera personalidad de Mariana de Jesús, muy poco ha pasado a la historia. Se ha destacado más esta faceta penitente, pero nos olvidamos de una cosa, que era la forma de vivir la religión en esa época. O sea, no era que Marianita era un ser extraordinario, que ella quería flagelarse, sino que era la forma en que la sociedad vivía la religión en esa época. No era solo ella. No era solo ella, exactamente. Recordemos que, por ejemplo, en época de calamidades, cuando había terremotos o cuando había pestes, toda la ciudad, no solo en Quito, en varias ciudades de lo que entonces era el Imperio Español, la gente salía en procesiones, se ponían unas vestimentas hechas de yute o de costales, diríamos nosotros, se ponían ceniza en la cabeza, andaban con cadenas. Entonces era la forma de esa época de vivir esa. Y una de las principales mortificaciones, el flagelo. Claro, el flagelo, que eso fue una tradición, digamos, dentro de la Iglesia, incluso hasta entrado el siglo XX. El Concilio Vaticano II es el que comienza un poco a moderar eso y cómo entender la relación con Dios ya por otro lado. ¿No? Pero hasta entonces era como esto de mortificar los sentidos, ¿no? ¿La mortificación era una penitencia o una purificación? Las dos cosas. ¿Sí? Las dos cosas. Era un camino de aproximarse al Señor en su pasión, en la cruz, ¿no? Entonces tú tienes que sufrir, así como Jesús sufrió en la cruz, tú también tienes que sufrir para alcanzar la resurrección. Hay un teólogo dentro de la teología de la liberación que él menciona, dice que lamentablemente buena parte de la iglesia todavía no llega al domingo de resurrección, nos hemos quedado en el Viernes Santo, entonces nos hemos quedado en esta visión de Jesús crucificado, martirizado, agonizante, ¿no? Y no hemos llegado al esplendor de la fe, que es para los que somos creyentes, o sea, que es la resurrección del Señor, que por eso tiene sentido toda la fe para los que son creyentes. ¿Qué hay con este aporte que nos llega a través del Facebook? Silvio Miguel Morán dice: Mariana de Jesús, para recordar frecuentemente que iba a morir y que tendría que rendir cuentas a Dios, se consiguió un ataúd y en él dormía varias noches cada semana, y el tiempo restante lo tenía lleno de almohadas que semejaban un cadáver para recordar lo que le esperaba al final de la vida. Tal cual, lo que acaba de decir Silvio Miguel es un retrato de la época que vivió Mariana de Jesús. Era una época donde la gente quería recordar que hay que morir. Ahora, aquí hay una consideración, Silvio, y es que nosotros en nuestro tiempo pensamos todo lo asociado con la muerte, con el dolor, con toda esa faceta de tristeza o de sufrimiento que implica también el ser humano. A veces es como que en estos tiempos actuales la negamos, ¿no? El otro día alguien me decía, vivimos una sociedad muy aséptica. Nosotros ya no queremos ver sangre. Entonces todo tiene que ser felicidad, todo tiene que ser perfecto. Y no, la vida también se compone del otro, también se compone de sufrimiento y esto. Y en la época de Mariana de Jesús un poco la tónica era esa, ¿no? Recordar que somos pasajeros, que somos efímeros. Esto que menciona Silvio Miguel de tener el ataúd, de tener una calavera y todo eso, era recordar que el paso por la vida es muy efímero, ¿no? Y que la vida es breve. Eran formas de entender la fe desde los diferentes momentos históricos, ¿no? Tal vez con el tiempo y con los tiempos han cambiado los modos de sufrir, ¿no? Exactamente, las formas de entender o de aproximarse al sufrimiento, por supuesto. Así es. Nos han enseñado desde cuando estábamos en la escuela que Mariana de Jesús dijo que el Ecuador no se acabará por los terremotos, sino por los malos gobiernos. ¿Qué hay de esa frase? A ver. Eso es falso, de falsedad absoluta. ¿Y de dónde salió? No sabemos a ciencia cierta de dónde salió. Parece ser, ¿no? Esto no es un dato comprobado, pero parecería ser que en todo este tramo del siglo XX, más o menos entre 1900 y 1940, donde es fuerte esta tensión entre conservadores y liberales,
Los conservadores, un poco para como prevenirse del enemigo liberal, decían, pero la Marianita de Jesús ya dijo que no se acabará el Ecuador, por ahí se que los malos gobiernos, entonces, claro, porque los malos gobiernos eran los liberales, pues los que estaban en el poder. Claro. Recordemos aquí un breve paréntesis: el liberalismo llega con Alfaro 1895 y prácticamente se mantiene hasta Arroyo del Río, año 1940. Como liberalismo puro. Como liberalismo. Bueno, ahí hubo una diferencia, porque tome en cuenta que el liberalismo que proponía Alfaro era el liberalismo radical. Ese proyecto se termina con el asesinato de Alfaro. Se llamaba Partido Liberal Radical. Así era, porque era seguidores de Alfaro. Pero con la muerte de Alfaro, quien se hace en el poder es del liberalismo plutocrático. Pero bueno, esa es otra conversación. Entonces parece ser que en estas pugnas liberales y conservadores, los conservadores, para satanizar a los liberales, eran, no, se va el Ecuador, Marianita predijo. Pero eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque Mariana vive desde 1618 a 1645, casi 27 años. Murió jovencita. Y en esa época no había Ecuador. No había noción de la palabra Ecuador, ni siquiera había noción de lo que es un país, como lo entendemos hoy en día. Porque todos los criollos que había, pues, los hijos de españoles nacidos en América, ellos se consideraban españoles a sí mismos. Es que estábamos a 100 años y un poquito más de la conquista. Pues, claro, entonces no había noción de esto. El nombre Ecuador viene mucho más tarde. Viene en la misión geodésica francesa 1736. Ellos son los primeros que proponen que esto es el Ecuador. 100 años después. Casi 100 años después. Y proponen la palabra Ecuador para identificar la línea equinoccial, que es el Ecuador, ¿no? La línea del Ecuador. Por eso es que nuestro país se llama así. Pero en el tiempo de Marianita no había eso. Entonces no es verdad que dijo que el Ecuador no se acabará por los terremotos, sino por los malos gobiernos. Eso no es real, es invento de las abuelitas, me atrevería a decir yo. Pablo mencionó hace un momento que Marianita de Jesús era una muchacha alegre, que tocaba la vihuela, el clavicordio, jugaba, enseñaba a niños, a los indígenas, curaba a los enfermos, pero también le gustaban las golosinas. Sí, este es un dato un tanto curioso. Hablábamos hace un rato, Silvio, de la mortificación, ¿no es cierto? Y yo decía, bueno, Marianita, ¿por qué? ¿Qué sería pues para ella lo más difícil de mortificarse? Para ella me imagino ya era un sacrificio. Y resulta que voy encontrando este librito que está aquí, que es la revista número 16 del Instituto de Historia Eclesiástica Ecuatoriana. Interesante. Sí, y entre otras cosas, aquí menciona, o más bien pasa revista a un documento inédito, que es una carta de Marianita de Jesús. Y vea lo que dice. Dice lo siguiente. Bueno, la carta es un tanto larga, pero vamos a leer la parte más relevante. La dirige a un padre jesuita que estaba en Riobamba y que había sido su confesor. Entonces la carta empieza y le dice: Padre mío de mi alma, dice, recibí las 3 cartas que vuestra paternidad me hizo la caridad de escribirme, y con ellas mucho gusto por saber que goza vuestra paternidad de alguna mejoría. Parece que este padre estaba enfermo. Ya. Y luego, bueno, habla de otras cosas, habla más de sus búsquedas espirituales, pero mire lo que dice aquí. Todos los de mi casa tienen salud y besan a vuestra paternidad la mano. Aquí viene lo interesante. Padre mío, Tomás de Escobar, me imagino que habrá sido algún sirviente de ella, lleva una petaquilla con unas tortas y un poco de bizcocho y alfajor. Ya. Y mi corazón. También vuestra paternidad reciba la voluntad que es buena, y con esto, adiós. Quito, 22 de marzo de 1644. Hija muy humilde de vuestra paternidad, Mariana de Jesús. Un año antes de la muerte. Un año antes de la muerte. Entonces, si ve, ella era una mujer que estaba preocupada, que tenía estas deferencias, ¿no? Con sus amigos o con sus cercanos, mandarle algo de comer. Entonces me mandaba alfajores, me mandaba bizcochos. Se mandó golosinas. Me mandó golosinas, entonces... Y la petaquilla era una canasta. Una canasta, es una canasta que le mandaba. Entonces, esto nos lleva a pensar que Mariana de Jesús, un poco elucubrando, le gustaban bastante las golosinas. Yo pienso que por eso las mortificaciones, porque le costaba mucho privarse de ellas. Entonces... Creía que era pecado, entonces, claro, entonces se purificaba. Claro, se purificaba de algo que realmente le costaba mucho. Y hoy en día a muchos de nuestros radioescuchas, privarse de un dulce, de una golosina, es algo que a uno le cuesta. Entonces ella lo entendía así, era como un sacrificio para flagelarse también. Entonces, claro, para dominar los sentidos, claro.
1618 a 1645, el tiempo de vida de Mariana de Jesús. ¿Cómo era esa vida en el tiempo de la santa? Las costumbres, la comida, había corrupción de las autoridades, había relajación moral en algunos monasterios, sí, inclusive. Así es. Usted recuerda, Silvio, que cuando Monseñor González Suárez escribe la historia general del Ecuador, todo va bien hasta que llega al tomo cuarto. Tuvo que prohibirlo. No fue prohibido, pero levantó una polvareda terrible, porque en el tomo cuarto él llega a tratar justo esta época, el siglo XVII, y él menciona unos escándalos terribles que hubo en el monasterio de Santa Catalina de Quito. Pero valiente el obispo para denunciar, sí, algo de su propia iglesia, ¿sí? Claro, por supuesto. Ahora tomemos en cuenta que más valiente todavía, porque en esa época él todavía no tenía ninguna dignidad eclesiástica. Ya era un cura. Era un canónigo, o sea, un cura normal, ¿no? Bueno, de un cierto rango, porque ya era ocupaba una canonjía en la catedral de Quito. Pero sin embargo él era un hombre que muy apegado a la verdad, y entonces él comienza a narrar una serie de problemas que incluso con el pasar del tiempo se desfiguraron un poco, ¿no? Usted habrá escuchado esta famosa historia de que había un túnel que unía al convento de ciertos curas con el de unas monjas. Entonces toda esta historia truculenta. Esa es una historia de Quito, pero que se repite en algunas ciudades. Exactamente. Entonces aquí en Ibarra también se solía decir lo mismo, en otras ciudades se dice igual, y no tiene un asidero histórico muy fuerte. Lo que pasó fue una pugna que tenían en el convento de las Catalinas por la elección de la priora, de la superiora del monasterio, y había un problema por la sucesión. Y se armó un lío porque tuvo que intervenir la fuerza pública de esa época, que eran los soldados de la Real Audiencia, y claro, fue un escándalo para la población. Pero había esta relajación en los monasterios, es verdad, o sea, una vida muy, muy alejada, digamos, de los ideales cristianos, ¿no? Tanto es así que, fruto de eso, llega el primer inquisidor a Quito, que es el famoso visitador Juan de Mañosca. Por eso hay una calle en Quito que se llama Mañosca, es por él, por este inquisidor que viene a revisar todos estos relajos. Estos escándalos suceden poco tiempo después de la muerte de Marianita de Jesús. Entonces, pero la tónica fue esa, la de ese siglo. De ese siglo. En la vida religiosa, una poca observancia, digamos, de los valores evangélicos, y en la vida civil, corrupción de las autoridades. En la época que vive Mariana, el presidente de la Real Audiencia de Quito, que sería el equivalente a decir hoy en día el presidente de la República, era don Antonio de Morga, que era todo un personaje. Tenía sus cosas buenas, pero también tenía sus cosas... ¿Español? Español, sí. Tenía sus cosas muy malas. Y Antonio de Morga un día dice, le encantaba jugar cartas. Entonces él se dedicaba poco a la administración... se dedicaba poco a gobernar y se dedicaba más a jugar cartas, y su esposa también era gran jugadora de cartas, y en una de esas jugadas de cartas se le escucha la siguiente frase y dice: para yo venir a ser presidente de Quito, de la Real Audiencia de Quito, dice, tuve que hacer grandes regalos a mis amigos en el Consejo de Indias. Les regalé joyas y vajilla traída de China y del Japón, valiosos objetos de plata. Dice, tonto sería yo si saliera pobre de Quito. ¿Qué significaba eso? Que les robaba de los fondos públicos, pues. Claro. No, entonces ya tonto sería yo si salía. Entonces imagínese, con ese desparpajo que la propia autoridad lo decía. Comenzando por la autoridad. Entonces no había una observancia plena de la ley. Ahora, en lo que se refiere a las costumbres y la comida, ya vamos viendo en este siglo XVII un poco el mestizaje que hasta hoy en día nosotros vemos en nuestra comida, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se consumía bastante era el carnero, o para que nos entiendan mejor, el chivo que decimos hoy en día, ¿no? Entonces, por ejemplo, el arrelde era una medida de la época de la colonia que equivalía a 4 libras. Un arrelde de carnero, o sea, 4 libras de carne de carnero costaba 4 gramos de plata. Entonces era carito. Entonces el costo de la vida era alto, ¿no? Y los otros productos también. El vino, por ejemplo, que era una bebida para acompañar la comida o las ocasiones especiales, tenía que ser traído de España o de Alemania
o de Italia, porque el Ecuador no tenía, el territorio en aquel entonces de la Real Audiencia no tenía un espacio propicio para la fabricación de vino. Necesitaba un o para el cultivo de la uva. Para el cultivo de la uva, exacto, para eso. O sea, no había un valle lo suficientemente cálido. Hay una historia que la menciona Pablo Cubi en uno de sus libros, donde él dice que en el Valle del Chota había una especie de vid, una especie de uva, que hubiera sido muy útil, pero parece ser que la extirparon por poner otra, y que la extirparon los jesuitas, porque ellos fueron hacendados ahí, entonces quitaron esa para poner una de España, digamos, y la de España no les funcionó. Entonces se perdió la uva propia, que parece ser que había en el Valle del Chota, pero esto no es un dato comprobado. Volviendo a las costumbres, era un siglo también de mucha, ¿cómo diremos?, de mucho doblez también, ¿no? Es decir, era una la cara la que se mostraba hacia la sociedad y otra la que se vivía adentro. Entonces hacia afuera era como una vida de recogimiento, una vida aparentemente apagada a la religión, pero por abajo pasaban muchas cosas, ¿no? Y por eso es interesante también la figura de Mariana de Jesús, porque en medio de todo ese siglo que es bastante complejo y convulso, Marianita opta por una vida austera, en oposición a esa riqueza. Por ejemplo, en los trajes, uno ve los cuadros y ve esa riqueza de trajes, de joyas que se utilizaban. Ella opta por una sencilla túnica, una manta, entonces, es decir, por una vida muy, 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 muy austera. Sabemos, por ejemplo, cómo ella dividía el día. Entonces ella, por ejemplo, parece que dormía muy poco, dormía más o menos un promedio de 3 a 4 horas. El resto lo pasaba en actividades de contemplación, dar catequesis, servir a los empleados de su casa, salir por la ciudad, ver quién está pasando hambre, llevarle algo de comer, cosas así. Y hacer golosinas. Tal vez. Me imagino, porque era una actividad muy, muy común. Entonces, yo me imagino que a ella le debe haber gustado mucho la cocina. En el siglo XVII, 1606, la villa de San Miguel de Ibarra, cuando Mariana de Jesús tenía 12 años, ya existió Ibarra. Claro, Ibarra ya existía. Mariana nace en 1618, entonces, como bien dice Silvio, eran 12 años ya de existencia de la ciudad. Y aquí ya existían la familia de Mariana de Jesús. ¿Ella desciende de alguna familia ibarreña? No. A ver, ¿cómo es ella es hija de un capitán español de Toledo, Jerónimo de Paredes, y su mamá era Mariana Granobles Jaramillo, que era quiteña. Pero esta familia Granobles tenía unas propiedades en lo que hoy es la zona de Cayambe. Es más, hasta ahora existe la hacienda esta de famosa de Granobles, que ahora parece que la van a convertir incluso en un hotel o algo así. Ahí Mariana pasó algunos momentos de su infancia. Los hermanos de Mariana, algunos hermanos mayores, varones, cuando se funda la ciudad de Ibarra, se trasladan a vivir acá. Entre esos hay uno que es Juan de Paredes, hermano de Santa Mariana, y otro Tomás de Paredes, que los dos se asientan en Ibarra, y uno de ellos incluso se casa con una hija de uno de los fundadores de la ciudad, de don Juan Martínez de Orbe. Con una hija de él se casa uno de los hermanos de Santa Mariana. Y bueno, luego hay otros sobrinos también que se instalan en la ciudad, porque recordemos una cosa, Silvio, la razón, dicho sea de paso, por la cual se funda la ciudad, aparte de de este proyecto que hemos hablado en otros programas de la salida al mar, ¿no? Y de la conexión con Colombia. Es eso, la conexión con Colombia. Recuerde usted que antes de que exista Ibarra no había ninguna ciudad de importancia hasta llegar a Popayán. Usted salía de Quito y no encontraba ningún pueblo importante hasta llegar a Popayán, entonces era una distancia muy grande. Entonces por eso era necesario como una ciudad intermedia que sirva como un puerto de tierra. Y aquí en esta zona del valle de Caranqui había algunas estancias, entonces era el sitio más apropiado. Entonces seguramente los hermanos de Marianita que estaban ahí en esta propiedad de Granobles en Cayambe vieron conveniente más bien asentarse en la ciudad. Entonces son ya de los pobladores de la ciudad. Y un dato interesante, hace un rato hablábamos que Marianita vivía con su hermana y con su cuñado. Su cuñado se llamaba Cosme de Caso.
este señor Cosme de Caso asoma en algunos documentos del Cabildo de Ibarra, y sobre todo en uno, donde celebran un contrato con una hacienda que existe hasta hoy, que es la hacienda Palacara. Claro. ¿No? Entonces, en la vía de San Lorenzo. En la vía de San Lorenzo, exacto. Entonces establecen como el censo o el inventario de lo que había en esta hacienda, y este Cosme de Caso asoma como una de las personas que firman este documento. Eso significa que él, para firmar el documento de una hacienda, a lo mejor tuvo que estar aquí en Ibarra, ¿no? Y si su sobrina estaba al cuidado de él y de su esposa, entonces yo me atrevo a decir, pero esto sí es un atrevimiento, que a lo mejor la misma Marianita a lo mejor pudo haber conocido la villa de San Miguel, si sus hermanos vivían aquí, si sus padres adoptivos también tenían negocios o tenían vínculos con Ibarra, con bastante probabilidad es posible que ella haya conocido la ciudad. Danilo Espinosa de los Monteros de Guayaquil. Saludos, Danilo. Él menciona que la familia Espinosa de los Monteros Jaramillo tiene parentesco con Mariana de Jesús. Sí. En este librito de aquí, la monografía de Ibarra, que tantas veces hemos hablado, volumen 3, que yo recomiendo mucho que lo lean, se transcribe el estudio de Cristóbal Tobar Subía, que él fue el primero que hizo la monografía en los años 30. La primera monografía de Ibarra la hizo en el año 1930 más o menos. Ahí está todo un análisis de los antepasados de Marianita de Jesús. Y es muy interesante leerlo, un poco complejo, porque es que quién se casó con quién y desciende, él arma como todo un árbol genealógico. Y en efecto, él demuestra que la familia Espinosa de los Monteros desciende de estos hermanos de Mariana de Jesús que se avecindaron en la ciudad de Ibarra. Eso es real. Uh-huh. Eso es real. Entonces, pero aquí yo quiero hacer un poco un juicio de valor y una opinión muy personal. A veces cuando nosotros rememoramos las personalidades históricas, es como que nos sentimos orgullosos, pero yo digo una cosa, uno no, más que sentirse orgulloso, uno debería emular las virtudes de esas personas, ¿no? Para sentirse plenamente felices. Entonces, en este caso, qué maravilloso fuera emular esas virtudes de solidaridad con los demás de Mariana de Jesús. Usted menciona en su historia, uh-huh, que la urna cineraria de Mariana de Jesús se hizo en Ibarra en el año 1911. ¿Qué es una urna cineraria? Bien, la urna cineraria era un cajón, un cofre donde se guardaban los restos, pueden ser los restos mortales o las reliquias. Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas que morían con fama de santidad, se guardaban mucho las reliquias, por ejemplo, objetos que ella tocó, o objetos que le pertenecieron, cosas así, fragmentos de su vestido, cosas así de los santos se guardaban en esta clase de urnas, pero se llama urna cineraria porque guardaba las cenizas. ¿Qué es lo que pasa? Mariana de Jesús muere en 1645. Hay, aquí un pequeño paréntesis sirve, hay un poema escrito por uno de sus directores espirituales, que era el hermano Hernando de la Cruz, jesuita, y él dice décimas compuestas ante la contemplación del cadáver de la venerable Virgen Mariana de Jesús Paredes y Flores. Es decir, él escribió estas décimas o estas poesías el momento que él contemplaba a Marianita en su velorio, en la iglesia de la compañía. El hermano Hernando de la Cruz le tenía mucho afecto, ¿no? Entonces fue de las personas que quizás comprendió más en profundidad la búsqueda espiritual de Mariana de Jesús. ¿Y qué más sintió su partida, no? Sin duda alguna debe haberlo sentido mucho, porque además es una mujer que muere joven. Muere a los 3 días de su ofrecimiento porque en Quito cesen los terremotos. Eso es importante notarlo. Ella un día va a misa, era una época de calamidad pública,
una época de temblores, y los temblores traían consigo la peste, entonces una época muy muy difícil. Y ella escucha un discurso de un jesuita, donde el jesuita ofrece, el padre Alonso de Rojas, que era un célebre misionero de Maynas, dice: Dios mío, te ofrezco mi vida porque cesen en esta ciudad tus enojos. Y Mariana de Jesús se levanta y dice: no, la vida de un sacerdote es muy valiosa, pero la mía no vale nada, entonces yo me ofrezco. Hace ese ofrecimiento, el mundo se queda asombrado. Lo curioso de esto es que 3 días después ella muere. ¿Dónde la enterraron? Aquí viene un dato muy interesante. Se pensaba hasta hace muy poco tiempo, hasta hace pocos años, que Marianita fue enterrada al pie del altar de Nuestra Señora de Loreto en la iglesia de la Compañía en Quito. Pero resulta que en la iglesia de la Compañía los trabajadores y los técnicos de la fundación Iglesia de la Compañía, que es la fundación que custodia la iglesia, ¿no?, y que se encarga de su mantenimiento, un día descubren debajo, al frente de este altar de Nuestra Señora de Loreto, es decir, al otro extremo de la iglesia, encuentran debajo del altar de San José una cripta de la que no se tenía conocimiento, o que se sabía que estaba, pero no le tomaba mucho en cuenta. Y resulta que se va encontrando un documento donde narra, y esto lo tienen los jesuitas, donde narra todos los lugares donde estuvo enterrada Mariana de Jesús, que no fue solo uno, fueron varios. Entonces el primer lugar donde ella la entierran es en la cripta de San José, en la iglesia de la Compañía, debajo del altar de San José. Yo conozco ese lugar, es un lugar muy chiquito, tan pequeño que usted para entrar tiene que entrar así, y solo puede entrar una persona a la vez, máximo 2, y 2 así. Entonces usted entra y solo ve unos 2 o 3 nichos y nada más. Es un lugar muy, 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 muy estrecho. Ahí fue enterrada. De ahí la sacan al mes. Y una cosa interesante que yo no sabía, y es que al momento que un mes después de muerta le sacan, porque había sido pedido de Marianita ser enterrada al pie de Nuestra Señora de Loreto. Entonces, pero el altar todavía no estaba terminado, el de Nuestra Señora. Entonces, provisionalmente la entierran acá. Y al momento que la sacan, su cuerpo estaba incorrupto todavía. Un mes después de haber muerto, su cuerpo no había sido afectado. La sacan y la trasladan a la cripta nueva de Nuestra Señora de Loreto. Ahí estuvo mucho tiempo, hasta la expulsión de los jesuitas. Cuando los jesuitas son expulsados, parece que ellos en algún lugar dejan escondidos los restos, y después de mucho tiempo, prácticamente de un siglo después, cuando regresan de nuevo los jesuitas, por tradiciones y todo, se van guiando y encuentran nuevamente los restos. En ese momento es cuando se hace por primera vez una urna para albergar los restos mortales de Marianita, pero no es esta que es de Che Ibarra. Es una que mandada a hacer por García Moreno. Recogen ahí, pero parece que esta urna, por alguna razón, luego el obispo González Suárez decidió hacer otro, para que en la urna como tal esté, digamos, los huesos de Mariana de Jesús, pero sus cenizas guardarles en esta urna cineraria, porque la palabra cineraria se refiere a las cenizas. Entonces la guardaban en esta urna, que es una urna más pequeña. El obispo González Suárez tiene la idea y la encargan a un platero ibarreño, Manuel León. Así se llamaba el platero de Gil Ibarra, que hizo la urna de Mariana de Jesús, que es una obra preciosa. Una joya. Pero quien le guiaba a este... ¿Y dónde la conservan? En la iglesia de la Compañía. Actualmente, por cierto, está exponiéndose. Son los últimos días de exposición en la iglesia de la Compañía, justamente por los 400 años. Están estos y otros objetos que pertenecieron a Mariana de Jesús, están exponiéndose. Entonces es una buena oportunidad para darse una vuelta y mirarlo. Pero completando la historia de esta urna, resulta que en esta época que González Suárez tiene la idea, el obispo de Ibarra era Monseñor Ulpiano Pérez Quiñones, que era muy amigo de González Suárez. Entonces, entre los dos se escribían y se mandaban por correspondencia los modelos de cómo podía ser la urna. Y aquí en Ibarra, Monseñor Pérez Quiñones le entregaba el material, es decir, la plata. Y el diseño al platero para que funda. Se demoró como 2 años, la entrega a inicios de 1912. Monseñor Pérez Quiñones, que era muy exigente, él dice: sí, está bonita, está bastante bien, pero como que algo le falta, o sea, no estuvo como a su completo gusto. Cuando la manda a Quito, donde Monseñor González Suárez queda entusiasmadísimo
de la obra lograda, y le manda una carta que se conserva al obispo de Ibarra, y le dice: Monseñor, le dice, esta obra no pudo haber sido conseguida mejor, ni aun pidiendo a Europa hubiéramos conseguido algo mejor que lo que se ha logrado. Es una obra muy bien hecha, dice, y es digno de admiración, dice, de trabajar en Ibarra como trabajan, dice, con medios tan limitados, sin ninguna escuela artística ni profesional, solo por su habilidad natural. Y no solo que el platero parece que se había demorado bastante tiempo, entonces aquí en Ibarra no le querían pagar más, y Monseñor Gonzalo Suárez dice: no importa, yo le pago lo que falta, y hasta le da un poco más. Extra. Y da un dato interesante, dice, le he dado un poco, dice en la carta a González Suárez, le he dado un poco más, dice, dada la pobreza que se vive en Ibarra. Entonces, fíjese, eso nos da la idea de cómo se vivía hacia 1910, parece que había mucha pobreza en la ciudad. O sea, yo me imagino que todavía no se salía del todo bien del shock económico que supuso el terremoto. Entonces fue todo empezar de nuevo. Claro. Pregunta desde la red. Después de ofrecer su vida para que cesen los terremotos, ¿dejaron de haber terremotos? En ese momento sí, pero la ciudad de Quito, a lo largo del tiempo, como todo el país, somos un país sísmico, fue nuevamente azotada por terremotos. Pero hay una cosa interesante, Silvio. Si usted se fija, Ibarra destruida por un terremoto en 1868, completamente. Algo similar pasó en Riobamba 1797. Igual, la ciudad desaparecida, la ciudad colonial. Ambato, igual, a finales del siglo XVII, otro sismo grandioso la destruye. Y así en cualquier ciudad de la sierra. Y Quito no. Quito sí se ha visto afectada, ha tenido serios problemas y todo, pero no ha sido destruida. Entonces, eso ya queda como para el misterio de la historia, ¿no? Mencionó hace un momento a Nuestra Señora de Loreto. Existe una corona, la corona de Nuestra Señora de Loreto, que fue hecha, dice la historia, con la plata sobrante de la urna cineraria. Así es. Le entregan al platero Manuel León Ibarreño, le entregan el material, la plata, el metal para hacer la urna, y este platero se va a Quito a entregar la obra, y el momento que le entrega a González Suárez le dice: aquí está también lo que sobró de material. Honrado, ¿no? Honrado, sí, un hombre, parece que era un hombre bastante honrado. Le dice: aquí está la plata, el material que sobró. Entonces cuando él regresa, el mismo González Suárez le dice: llévese la plata sobrante, y le escribe al obispo de Ibarra, a Monseñor Pérez Quiñones, y le dice: con la plata que sobre, le recomiendo que fabrique usted alguna joya para la catedral. Y le sugiere, le dice, por ejemplo, dice, con esto podemos, dice, reparar la corona de Nuestra Señora de Loreto, dice, porque la que tiene está muy fea. Entonces, ¿cuál sería la que tenía? Pero dice, está muy fea. Ahora, Silvio, si nosotros, para los ibarreños, que yo les invito a que cuando entren a la catedral, si uno entra y se sitúa justo en la mitad de la iglesia, a mano derecha, está el altar donde hoy está Mariana de Jesús. Claro. Pero si uno se fija con atención, ese altar no era de Mariana de Jesús, era de Nuestra Señora de Loreto. Y uno se fija en ciertos dibujos que están, por ejemplo, hay un dibujo, se llama Nuestra Señora de Loreto por esta localidad en Italia, donde la tradición católica dice que hacia allá los ángeles trasladaron la casita de Nazaret, la trasladaron por los aires. Hay toda esta leyenda un poco fantasiosa, ¿no? Y esta escena de los ángeles trasladando la casita está representada en un relieve al pie del altar. Entonces eso nos hace concluir que ese altar estaba dedicado a Nuestra Señora de Loreto. Con tantas reformas y avatares de la historia, no sabemos hoy en día dónde está Nuestra Señora de Loreto. Parece que era una imagen de bulto, porque además hay otra Señora de Loreto de la catedral que no sabe, que es pintura de Troya, y no sabemos dónde está. Aquí una incógnita para nuestros amigos de la Junta de Defensa Patrimonial, tal vez buscar dónde están esas reliquias. Entonces, luego, cuando Mariana de Jesús ya es canonizada, año 1950, entonces se dedica ese altar. Por la devoción que Marianita tenía a Nuestra Señora de Loreto, se le pone a la Marianita ahí. Pero el altar era de la Virgen de Loreto. Y la imagen de la Virgen que estaba ahí, la corona que tenía, era hecha con la plata sobrante de esta urna para los restos de Mariana de Jesús.
Pablo, usted está mencionando constantemente la Catedral de Ibarra, el altar, la Santa Marianita que tiene su altar, aunque fue de Nuestra Señora de Loreto. De manera que allí hubo una congregación que fue una de las más importantes de la catedral, ¿no? Sí, así es. ¿Sí? Recuerde usted que antiguamente era muy común en las iglesias que habían las distintas congregaciones de personas laicas, ¿no? De personas particulares. Por ejemplo, la Tercera Orden. Exacto, la Tercera Orden de San Francisco, hay también la congregación de la Dolorosa en la misma catedral, etcétera. Y también había la congregación de Mariana de Jesús, ¿no? De la Beata Mariana de Jesús se llamaba en aquel entonces, ese tiempo, porque todavía no era canonizada. Y muchas personas, sobre todo mujeres ibarreñas, fueron congregantes de este grupo de la catedral. Entonces fue una de las más importantes, una de las que tenía mucha actividad en la iglesia. Eran las personas que en las fiestas religiosas arreglaban la iglesia, se encargaban de toda la programación. Gente muy activa que tomaba mucha participación en la vida religiosa y social de la ciudad. Entonces esta congregación tuvo mucha importancia en su tiempo, sobre todo entre los años, digamos, desde inicios del siglo XX hasta 1940 más o menos, fue como de mucho auge de esta congregación. Y quien se encargó de mantener esa devoción fue un tío abuelo mío, Monseñor Elías Liborio Madera. Por supuesto. Él celebraba siempre la misa todos los días en el altar de Santa Marianita. ¿Ya ve? ¿Sí? Otro dato interesante para nuestros escuchas. Luego vino, pues estamos hablando de ese tiempo cuando usted menciona la Beata Mariana de Jesús. La canonización quiere decir que fue santificada. Fue elevada sí, fue declarada. ¿Quiénes asistieron de Ibarra a ese acto especial? Me imagino que en el Vaticano. Así es, por supuesto que sí, en el Vaticano. Año 1950 por el Papa Pío XII. Si se puede ver, voy a tratar de proyectarlo a la cámara. En este librito del Instituto de Historia Eclesiástica, la portada tiene también la portada del documento de canonización de Mariana de Jesús. Este documento se conserva en la biblioteca Aurelio Espinosa Polit. Le voy a acercar a la cámara. Puede acercarle para que se pueda ver un poco más. Y ahí está en letras grandes, dice Pius, está en latín el nombre del Papa, que era Pío XII. Episcopus, dice servus servorum Deis, dice siervo de los siervos de Dios, significa. Y comienza con un bonito verso que dice, yo lo voy a leer en español, dice, como un lirio entre las espinas, así es mi amada entre las doncellas, que es un verso del Cantar de los Cantares. Con este documento tan bonito, hecho a mano en Roma, ¿no? Escrito a mano por los escribanos de la curia romana, se eleva a Mariana de Jesús a los altares. Estamos hablando de 1950. Entonces imagínense, la primera santa ecuatoriana, entonces el país votó la casa por la ventana. Y de Ibarra fueron, de lo que se sabe, varias personas, pero dos muy conocidas de la trayectoria de la ciudad. La una, Mariano Suárez Ventimilla, que pocos años antes había sido por poco tiempo presidente de la República, encargado del poder, ¿sí? Exactamente. Y la señorita Olimpia Gudiño Vázquez de Caranqui, que tuvo una vida muy prolongada, que entiendo que vivió hasta el año 2005, más o menos. Y que trajo al mundo un mundo de ibarreños. Claro, ella era la obstetriz, por ¿sí? Supuesto que sí. Claro. Entonces ella y todos encabezados por el obispo, que si bien no era ibarreño, pero era el obispo de la diócesis, Monseñor César Antonio Mosquera. Río Bambeño, que vino a ser obispo de Ibarra, ¿no? Entonces todos ellos hacen una caravana y viajan a Roma. Un viaje que si hoy en día ir a Roma es un viaje grande, imagínense lo que era en esa época. Significaba ir en tren hasta Guayaquil, ahí tomar un barco, y se demoraba como mes y medio en llegar a Roma. Entonces era toda una travesía. Y ahí estuvieron, y se conservan fotos, Silvio, del día de la canonización de Mariana de Jesús. Es más, hay fotos en el archivo de la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit del pendón de Santa Mariana colocado en la fachada del Vaticano. Usted ha visto en las ceremonias de canonización, el momento que se lee este decreto de canonización, en la fachada le van bajando despacito se va viendo la efigie del nuevo santo. Claro. Entonces ese es el pendón. Ese pendón, la foto del pendón ahí colgado en la fachada del Vaticano, hay una foto de eso. Y no solo la foto,
El pendón, en cambio, está en la iglesia de la Compañía y se puede ver en esta exposición que estará abierta hasta fines del mes de noviembre. Entonces hay una serie de reliquias vinculadas a Marianita de Jesús. Vale la pena ir a esta exposición de Quito. Y hay un dato Iglesia de la Compañía. Iglesia de la Compañía, sí. Y el horario es... de lunes a viernes, de lunes a domingo incluso, en cualquier hora, salvo las horas que son de misa, que generalmente... ¿Es una visita guiada? Hay visita guiada, uno puede conocer la iglesia. El valor es muy módico, me parece que es $1.50 para los nacionales. Creo que hay descuentos si es un grupo grande, me parece. Entonces usted puede entrar. Y ahí está lo de Santa Mariana de Jesús. Sí, usted puede darse el recorrido por toda la iglesia y también ir a la exposición de Santa Mariana de Jesús, que no está en un lugar cualquiera, dicho sea de paso. La exposición está montada en lo que fue el salón de grados de la Universidad de San Gregorio Magno, que fue la universidad fundada por los jesuitas. Donde está la exposición era el salón de grados, ahí era donde con toda la importancia que merece esta exposición, ¿no? les graduaban, y luego fue capilla, se conoció como Capilla de San José. Entonces, en este lugar, que es muy bonito y que no siempre está abierto al público, está esta exposición de Mariana de Jesús. Entonces es prácticamente un 2x1. Usted conoce un lugar histórico súper especial, donde ahí se firmó además el acta de constitución del Ecuador como país, el acta de separación de la Gran Colombia, 1822. Entonces es un lugar que tiene mucha importancia, como importancia tiene este personaje del que hablamos ahora, que es Santa Mariana de Jesús. Yo quería mencionar un dato también, Silvio. Recuerde que hace unos 10 años más o menos, si no estoy mal, en el año 2006, hubo un escultor ecuatoriano que él hizo una imagen, una escultura de gran formato de Mariana de Jesús, y que está en la fachada del Vaticano. No recuerdo ahorita el nombre de este escultor, pero ¿De San Antonio de Ibarra? No, ¿O de Ibarra? No es un escultor ibarreño. Si no estoy mal, es cuencano. Ya. Si no estoy mal, no me acuerdo ahora el nombre. Pero lo importante de esto es que Mariana de Jesús es de los pocos santos, o sea, que está en la fachada del Vaticano. En alguna de las hornacinas está ahí Mariana de Jesús hacia un lado. Entonces es como una deferencia especial que tuvo el Vaticano hacia el Ecuador y hacia la figura de Santa Mariana de Jesús, porque no cualquier santo está ahí representado. Mariana de Jesús fue la primera santa ecuatoriana. Así es. ¿Cuántos santos ecuatorianos hay? Bueno, tenemos Santa Mariana de Jesús, el hermano Miguel, Santa Narcisa de Jesús, 3 hasta ahora, lo que Pare de contar, contar, y ya no somos muy santos. Ya no somos muy santos. No estoy mal si me falta alguno más. Bueno, tenemos la Beata Mercedes Molina también, que está en trámite de ser canonizada. Serían 4. Hablemos entonces ya en la parte final del programa, por supuesto muy interesante, Pablo, de la toponimia ibarreña de Santa Mariana de Jesús y también de la iconografía de Santa Mariana. Claro que sí. Empecemos por la parte iconográfica. A lo largo del tiempo, desde la misma muerte de Santa Mariana de Jesús, hubo interés de los artistas en representarla. En la Biblioteca Aurelio Espinosa Poli se conserva un retrato que dice, hay una inscripción que dice: retrato de Santa Mariana de Jesús, niña. Y es el retrato de una niña, parece que era un poco rubia, con unos bucles ahí rizados. No tenemos certeza absoluta de quién lo hizo, ni de que sea ella. No hay firma. No existe firma. Pero lo que sí nos prueba es de que hubo interés de los artistas desde muy temprano a la muerte de Mariana de Jesús de representarla. Luego, a lo largo de los siglos, hay diferentes cuadros, diferentes esculturas cuadros sobre todo, pinturas que la representan. Pero cuando más toma auge es desde la beatificación, que es en 1850. Y Joaquín Pinto, que es uno de nuestros pintores más talentosos, él la representa en una escena que es muy tierna, que es esta Marianita con su traje clásico de negro, pero está con los niños, está curando a uno, se ve que unos niños están jugando al lado, hay un borreguito incluso que está con un atado de caña de azúcar que está cerca de ella, como reflejándose al lado de ella. Es un cuadro muy bonito que fue hecho por Joaquín Pinto más o menos entre en los últimos años del siglo XIX y principios del XX. Cuadro muy bonito que también está en la iglesia de la Compañía.
Hay otro pintor, Eladio Sevilla, muy poco conocido, que le hizo otras representaciones un tanto más dramáticas, ¿no? Hay una muy patética que es Mariana de Jesús llevando la cruz a cuestas, ¿no? Y atrás la ciudad de Quito destruida como por los terremotos, ¿no? Es una imagen de Mariana sufriente, dolorosa, etcétera. Y luego tenemos una visión de un artista también vinculado a Ibarra, Víctor Mideros, de esta famosa familia de San Antonio de Ibarra, ¿no? Víctor Mideros, que es uno de nuestros pintores, muchas veces se le dice pintores religiosos, pero yo pienso que él fue un pintor simbolista, ¿no? Entender los cuadros de Mideros es sumamente complejo. Era un hombre que plasmaba todo un mensaje teológico, cósmico en sus Hay unos cuadros. cuadros de Jesús maravillosos, ¿no? En la catedral tenemos uno, ¿no? Precioso. Y hay retratos No, y hay también retratos, por de supuesto. personajes de ese tiempo. Por supuesto que sí. Y él también representó a Mariana de Jesús, pero toda una visión más bien metafísica, ¿no? Se ve a Mariana de Jesús flotar sobre la ciudad de Quito con una azucena. Son unas representaciones un poco ya más modernas, digamos, más contemporáneas. Es la Azucena de Quito. Pues. La azucena de Quito, así es. ¿Por qué la nombraron así? La nombran así por un suceso que ocurre en la vida de Mariana. Ella, por sus penitencias, muchas veces parece ser que cayó enferma. Y en esa época era muy común, cuando una persona enfermaba, sobre todo de gravedad, que le hagan lo que se llama unas sangrías, es decir, le extraían sangre. O sea, que se pensaba que extraían la sangre mala, ¿no? Entonces recogían la sangre que le sacan, la recogían en un recipiente, y alguna persona de servicio luego esa sangre botaba. Entonces había una sirviente de Mariana de Jesús, una indígena, que se encargaba de este menester. Entonces recogía, cuando le hacían estas sangrías a Mariana de Jesús, recogía la sangre y botaba en un trozo de huerto que tenían. ¿Y cuál la sorpresa? Cuando al cabo de un tiempo, en el lugar donde arrojaban la sangre de Marianita, comienza a brotar una azucena. Brota, y en el convento del Carmen Alto se conserva el sitio exacto donde sucedió esto. Entonces, recogiendo este episodio de la vida de Mariana, el Papa, si no estoy mal, me parece que fue Pío IX, el que la beatifica en 1850, él le da el título de Azucena de Quito por este episodio. De la vida de Mariana de Jesús, de este brote de esta azucena. Y también haciendo un símil de lo que hablábamos hace un rato, es decir, una persona que rompe el esquema de su tiempo, o sea, que es un poco atípica a su tiempo, que ella en un siglo determinado por la, digamos, por la moda, por el lujo, no por la ostentación, ella opta por el mundo de vida austera, en cierta clase, sí, claro, porque también recordemos que ese fue un siglo de grande para el pueblo llano, de mucha carestía, incluso precisamente por los fenómenos naturales. Entonces, eso podemos mencionar en cuanto a lo que es la iconografía. Yo mencionaba también lo de la toponimia, porque usted vaya por cualquier lugar del país y va a encontrar cualquier barrio o calle que se llama Santa Marianita. Así es. Y aquí, por ejemplo, en el Olivo. En el Olivo, por eso mencionaba yo. Entonces usted va, barrio Santa Marianita. Y es más, ahí tienen incluso una gruta con la imagen de Santa Marianita. Hay una banda de música. Y la banda Santa Marianita, antes era del Empedrado y ahora es del Olivo. Entonces también hay una banda, por ejemplo. Entonces fíjese cómo los nombres no son casuales, no son traídos al azar. Tienen toda una historia detrás. Y esto es importante rescatarlo. Si usted va para Caranqui, también hay un lugar que se llama Santa Marianita. Es un personaje muy importante para nuestro pueblo, pues, lógicamente. Es algo así como, por ejemplo, usted, Simón Bolívar, usted a cualquier pueblo que vaya, la calle principal se llama Bolívar. Imagínese que alguna vez estuve de visita en Estados Unidos, en Lexington, una ciudad del estado de Kentucky. Ahí hay la calle Bolívar. Imagínese. Es que es así, los personajes, digamos, que han marcado la historia de los pueblos, ¿no? Y un homenaje a eso es ponerles los nombres. Y en esto, Silvio, si me permite un breve momento, ¿cómo los ibarreños no sabemos los nombres de nuestras calles? Hoy mismo, cuando venía al programa, le digo a un señor del taxi, lléveme por favor a la calle Oviedo entre Bolívar y Olmedo. ¿Dónde es?, me dice.
Pero entonces tenía que decirle, llévenme a Radio Río. Exactamente. Y somos así, o sea, nos llevamos más por los lugares. Por las señas, ¿no? Por las señas. Y es importante saber los nombres de quién, o sea, por qué le pusieron ese nombre a la calle. Claro. No, por qué nuestra calle, la de aquí, se llama Bolívar, por qué se llama Olmedo, por qué se llama Oviedo. ¿No? Eso es importante. Antes en las escuelas daban esta asignatura de lugar natal o estudio del medio, que se llamaba cuando yo estaba en la escuela. Y yo me acuerdo de mi profesor de la escuela, el señor Julio Puente, él nos llevaba de la mano a tercer grado, y él decía, hasta aquí, por ejemplo, me acuerdo en la calle Oviedo, llegaba, decía, hasta la mitad del Oviedo es la parroquia del Sagrario. Claro. De la mitad del Oviedo para arriba es San Francisco, y de tal a tal es Caranqui, y así nos enseña, entonces uno sabía aprender. Y mi profesora de primer y segundo grado, la señorita Dolores Pavón, señorita Lola, ella nos decía que cuando regresemos a la casa, regresemos leyendo los nombres de las calles. Yo bien mandado me iba aprendiendo los nombres de las calles. Buen ibarreño. ¿Y por qué Santa Marianita es heroína nacional? En el año 1946 hubo una de las tantas asambleas constituyentes. Usted sabe, Silvio, que a lo largo de la historia republicana nuestro pobre país ha abundado en asambleas constituyentes. Cada vez que llega alguien nuevo al poder quiere refundar y hace una nueva asamblea constituyente. Hasta ahora ya tenemos más de 20 constituciones en el Ecuador. Y una de esas hubo en el año 1946. Después de todo este episodio famoso de la revuelta de la Gloriosa con el doctor Velasco Ibarra, se hizo una constitución. A Velasco Ibarra no le gustó y él hizo otra convocatoria, asamblea constituyente. Entonces, en esa asamblea, que tenía una mayoría de diputados de corte conservador, se lanzó esta moción de que Mariana de Jesús sea, seguramente ya porque se sabía que estaba ya, digamos, a poco tiempo de ser canonizada. Un proceso de canonización. Entonces, se lanza esta idea de que sea declarada heroína nacional por este ofrecimiento que ella hace, ¿no? En la iglesia de la Compañía, de ofrecer su vida a Dios por que se hace una época de calamidad pública en la ciudad de Quito. Entonces ese gesto lo entendió el Congreso Nacional, esta Asamblea Constituyente, más que el Congreso, esta Asamblea Constituyente, y la declaró heroína nacional. Y el documento, el pliego en el que se le declara, está justo al pie del altar de la Virgen de Loreto, en la Compañía en Quito, donde hay una réplica de Mariana de Jesús yacente. La gente piensa que es el cuerpo incorrupto de Mariana de Jesús, pero no, es una imagen de ella yacente, como si estuviera dormida. Uh-huh. Los restos de Marianita están exactamente debajo, en una urna grande, mucho más grande que esta urna cineraria que hablábamos, debajo del altar mayor. La urna cineraria hoy en día ya no alberga los restos de Marianita, es más bien un objeto que, por sus características, porque es una joya preciosa con un nivel de detalle impresionante, entonces se la tiene más bien a buen recaudo. Claro. ¿No? Por cuidado de los amigos de lo ajeno. No vaya a pasar lo de la custodia de Riobamba. En Riobamba, ¿no? Sí, claro que sí. Qué interesante y qué importantes conocimientos que usted nos ha entregado en la tarde de hoy, Pablo. Con todo gusto, Silvio. Muchas gracias. A usted. En mi nombre y en nombre de todos quienes han seguido este programa. Muchísimas y debo mencionar que usted ha escrito, con motivo de los 400 años del nacimiento de Santa Mariana de Jesús, una representación, un texto para una representación teatral, sí, titulada Un lirio entre las espinas. Y le voy a pedir que nos lea una parte. Claro usted que es sí. El autor. Claro que sí. De ese texto, ¿no? Primero, contar brevemente la historia de cómo nace esto, ¿no? Yo trabajo, como usted sabe, en la Oficina de Desarrollo de la Compañía de Jesús. Y uno de nuestros propósitos cada año es hacer un evento de recaudo de fondos para impulsar los distintos proyectos sociales que tenemos en el país. Reducción del trabajo infantil, trabajo por la erradicación de la violencia de género, etcétera. Hay como 10 proyectos que tenemos impulsándose en el país y ellos necesitan financiamiento. Y este año nosotros, para hacer este evento, nos agarramos de esta fecha importante de los 400 años de Mariana de Jesús, haciendo una evocación también a la vocación de servicio que tenía Marianita hacia la sociedad.
Y la vinculación que ella tuvo, y la vinculación que tuvo también con la Compañía de Jesús, pues, si bien no había monjas de la Compañía de Jesús, pero fue un personaje muy cercano, claro. Fue muy cercano. Y mencionaba usted que ella vistió siempre con un vestido negro parecido al hábito de los jesuitas y que se cubría con el velo que las mujeres usaban en ese tiempo. Por eso es que en los retratos de Santa Mariana mucha gente cree que fue monja. Por lo que viste de negro, sí. Por lo que viste de negro, de estricto negro, o sea, totalmente vestida de negro, entonces piensan que fue monja, pero no es así. No, ella nunca perteneció a ninguna congregación religiosa, no fue una mujer de vida consagrada. A ver, bueno, yo preparé de esa obra, ¿no? Yo preparé la parte, un guión, hicimos una representación teatral de este momento supremo donde ella ofrece su vida a Dios. Y en la parte final de esta obra, es una obra que dura más o menos 20 minutos, yo la escribí, pero la parte final yo la hice pensando, ¿qué le diría el hermano Hernando de la Cruz a Marianita? El hermano Hernando de la Cruz fue muy afectado por la muerte de Mariana, ¿no? Era como que murió una persona muy cercana para él. Y yo diría, si el hermano Hernando viviera hoy en día y él regresa a ver hacia 300 años antes, ¿qué le diría? Y la parte final dice esto. Dulce Marianita de la noche colonial, atada a una calavera barroca, te hemos borrado la sonrisa. Borraría de tu hagiografía el rastro de tu sangre, convertido en azucena, por oír solo un momento los acordes de la vihuela tocada por tus manos. Te pintaría acariciando los juegos de los niños, que te traen atados de caña de azúcar sobre el lomo de felpa de un borreguito. Te imaginaría cociendo en un horno de leña tus bizcochos y alfajores. Te escribiría en tus éxtasis, buscando de Dios el rastro estelar. Esto es algo que yo escribí imaginándome este diálogo, ¿no?, del hermano Hernando de la Cruz con Marianita 400 años después de su nacimiento. Y lo que yo quiero rescatar a través de estos versos que he escrito, Silvio, es la humanidad de Mariana de Jesús, y quizás ese es con lo que debemos quedarnos al terminar este programa. Una figura humana, un poco tomando distancia de esta imagen que nos ha transmitido la historia de una mujer penitente, excesivamente mortificada, sino de una persona humana como cualquiera de nosotros. Que uno se imagina que la santa está en las alturas, pues, era una mujer es inaccesible muchas veces. ¿No? Y una mujer totalmente humana, que cocinaba, jugaba con los niños, tocaba la vihuela, es decir, todo un modelo para las personas del día de hoy. Gracias, Pablo, nuevamente. A usted, Silvio. Hemos conocido más de Santa Mariana de Jesús, la santa ecuatoriana, gracias a la presencia de Pablo Rosero Rivadeneira en el programa de hoy. Estamos seguros que Pablo volverá a conversar con nosotros y nuestros oyentes en la esquina del Coco en otro tema interesante. Con todo gusto. El programa se transmite los viernes a las 6 de la tarde en FM Ritmo, los domingos a las 8:30 de la mañana, y el video estará en nuestro canal de YouTube. Gracias, Pablo. Gracias a quienes nos atendieron en las redes sociales, en la radio, en el día de hoy. Nos despedimos hasta el próximo programa. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.